Buen día, mis niños y niñas. Hoy miércoles 15 de julio de 2020 trabajaremos cómo es mi región en su diversidad en el área de personal social. Estamos en la semana 15, día 3 de Aprendo en Casa. Desarrollo de la actividad. En la actividad de hoy explicarás algunas manifestaciones culturales de tu región y plantearás acciones para reconocerlas y difundirlas. Nuestra meta: explicar y reconocer la diversidad cultural de mi región. A empezar, lee con atención la información del siguiente recuadro. En el Perú, las costumbres, tradiciones y creencias que conforman la cultura de los pueblos se manifiestan en sus bailes, danzas, gastronomía, artesanía, lenguas y otras formas de expresión que forman parte de nuestra historia y nuestro desarrollo. Ahora observa con atención la siguiente imagen. Muy bien, niños, ¿me pueden decir qué danza es? Exacto, la danza de las tijeras, que viene o proviene o se origina en Ayacucho. Y esta imagen bien, les voy a decir que estas son cerámicas de Huancas de Chachapoya, que pertenece pues a Amazonas. Es de origen ancestral. Entonces, con todo esto vamos a responder aquí en el siguiente cuadro. Ahora responde a las siguientes preguntas. ¿Qué manifestaciones culturales expresan las imágenes? Nos pide manifestaciones culturales. Entonces, si está danzando, viene a ser, muy bien, danza, la danza. Y lo otro, ahí decía pues que era cerámica, ¿no? Entonces eso pertenece a la artesanía. Ahí está su respuesta. Pueden colocar los niños. Ahí, muy bien, en ese cuadrito. Seguimos. ¿En qué regiones del Perú crees que practican estas manifestaciones culturales? Bien, niños, yo les acabo de mencionar en la diapositiva anterior en qué regiones del Perú. Entonces ustedes coloquen aquí. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Por qué nuestro país presenta una gran diversidad de costumbres, tradiciones y otra forma de expresar la cultura? Bien, niños, eso lo van a responder ustedes aquí. Yo les puedo dar un alcance sobre nuestra diversidad cultural. Es muy rica y variada, que proviene pues de nuestros antepasados, y también en la época del virreinato trajeron los españoles como esclavos a los africanos. También vinieron los chinos. ¿Se acuerdan que eso hemos hablado ya las semanas pasadas? Entonces todo ello se fusionó, dando lugar a una gran diversidad de costumbres y tradiciones. Entonces por ahí vayan encaminando su respuesta, niños. Continuamos. ¿Qué sabes sobre las costumbres, tradiciones y otras formas de expresar la cultura de tu región? Bien, niños, van a responder aquí. Entonces cada niño puede hablar de la región que procede. ¿Ya? Entonces ahí pueden también comentar con sus papás sobre las costumbres y tradiciones de su región. Continuamos. Será importante conocerlas. ¿Por qué? Aquí contestamos también. ¿Por qué creen que es importante? Porque en sí es importante. Entonces ustedes coloquen por qué es importante conocer las costumbres y tradiciones. Ya lo hemos hablado toda esta semana. Continuamos, niños, con la siguiente diapositiva. Leemos el texto La diversidad cultural en las regiones del Perú.
disponible en la sección de recursos. ¡Vamos! Espera, amiguito, leamos estas recomendaciones. Antes de iniciar la lectura, tomen en cuenta lo siguiente. Busca un lugar cómodo y tranquilo para leer. Escribe las ideas más importantes del texto en tu cuaderno. Si no conoces el significado de algunas palabras, relee el párrafo y relaciona las palabras entre sí. También puedes preguntarle a un familiar si conoce qué significa. La diversidad cultural en las regiones del Perú. El Perú es un país lleno de historias, costumbres e increíbles tradiciones que perduran a lo largo de los años. La historia también da cuenta de maravillosas obras y construcciones que hemos heredado y que por lo tanto forman parte de la gran diversidad cultural de nuestro país. Esta herencia colectiva de diversas manifestaciones culturales que forman parte de nuestra identidad se denomina patrimonio cultural. Y les voy a enseñar aquí unas imágenes de nuestro patrimonio cultural. Por ejemplo, ahí niños estamos viendo pues las catedrales, Chan Chan también estamos observando ahí, Chavín de Huántar, la ciudad del Cusco, la ciudad de Arequipa. También vemos el Parque Nacional El Huascarán. Vemos los parques también del Manu. Vemos Machu Picchu, que es un santuario histórico, una de las 7 maravillas del mundo, el Centro Histórico de Lima, las líneas de Nazca y así una infinidad de patrimonios culturales que tenemos. Entonces, todos los peruanos debemos conocerlo, preservarlo y difundirlo. Nuestro patrimonio cultural, por la diversidad de las manifestaciones culturales, adquiere diversas categorías. Entre las principales tenemos al patrimonio cultural material, conformado por bienes materiales como templos, ya hemos visto ahorita, huacas, edificaciones coloniales y pinturas republicanas, cerámicas, esculturas, monedas, libros y textiles, entre otros. Y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Aquí tenemos Machu Picchu, que es un patrimonio cultural material. Luego también tenemos el patrimonio cultural inmaterial, conformado por las expresiones vivas, prácticas, conocimientos y habilidades, como la medicina tradicional, las danzas y bailes, las leyendas, la gastronomía, entre otros. Todo eso, niños, ya hemos hablado. Entonces aquí les voy a mostrar un patrimonio cultural inmaterial. Aquí está el arte textil de Taquile en Puno. Y entonces a continuación vamos a ver algunos ejemplos de estas manifestaciones. Danza de tijeras. Ahí está. La danza de tijeras se originó en la región de Ayacucho. Posteriormente se difundió en las regiones de Huancavelica y Apurímac. En Apurímac, la danza es denominada gala. Y a la pareja de bailarines que realiza el contrapunto se le llama danzak. Mientras que en Huancavelica, al danzante de tijera se le denomina tuzú. El instrumento central de esta danza son las tijeras, los cuales están elaboradas con 2 placas independientes de metal de aproximadamente 25 centímetros de largo y que juntas tienen la forma de un par de tijeras. De punta roma. Los danzantes las llevan en la mano derecha y las entrechocan mientras bailan. Miren acá, un grupo de danzantes. Miren cómo saltan, que uno pues se queda maravillado de su danza. Cerámica de Huancas.
Los ceramíos de Huancas, localidad ubicada en la provincia de Chachapoyas, región Amazonas, son importantes por los insumos y diseños empleados en su elaboración, su origen ancestral y el alto grado de innovación que expresan en las decoraciones de las piezas trabajadas. La cerámica es predominantemente utilitaria. En ella resaltan las piezas destinadas para la cocción y consumo de alimentos. A ver, observémosla. Muy bien, ahí están. Dice, así como una gran variedad de floreros y candelabros. Luego, copia el siguiente cuadro y escribe la respuesta a las preguntas según corresponda. Bien, niños, hemos terminado de leer estas dos lecturas pequeñas sobre cerámica de Huancas y danza de las tijeras. Continuamos. Bien, observemos el cuadro. Dice, danza de tijeras, cerámica de Huancas. La primera pregunta. Yo les voy a dar algunas indicaciones para que ustedes puedan ir respondiendo, sacando sus conclusiones. Y dice, ¿en qué región o regiones del Perú se practica o se elabora? La danza de las tijeras, entonces esa sí se practica. ¿Y dónde? Perfecto, en Ayacucho, porque ahí se inició. ¿Y luego dónde más pasó? Muy bien, Huancavelica y Apurímac. ¿Y la cerámica de Huancas dónde se elabora? Perfecto, en Chachapoyas, que pertenece a Amazonas. Muy bien. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué elementos la caracterizan? En cuanto a danza de las tijeras, dice pues su instrumento principal, ¿cuáles son? Las tijeras, pero son dos placas independientes de metal, no son como las tijeras normales que tenemos nosotros, que juntas tienen forma ya pues de tijera y la estrellan mientras bailan. Y luego en la cerámica de Huanca, esto pues es importante por los insumos y los diseños empleados en su elaboración, sobre todo ello, ¿no? También porque es utilitaria, ya que en estas cerámicas cocen sus alimentos, cocinan en ellas. Entonces ahí niños pueden ir sacando sus conclusiones y pasamos a la tercera pregunta que dice, ¿qué tipo de patrimonio cultural es? Porque hemos visto dos tipos de patrimonio cultural. Uno que es perfecto material y el otro inmaterial. En el caso de las danzas de las tijeras, puede ser un patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué? Porque son expresiones vivas, son prácticas. ¿Bien? Y la cerámica Huancas, ¿qué sería? Patrimonio cultural material, porque son bienes materiales. Bien, niños, entonces ahí ya saquen sus conclusiones y escriban. Ahora dice acá que el conjunto de manifestaciones culturales heredadas de nuestros antepasados y expresadas en la actualidad por un pueblo, región o país forman nuestro patrimonio cultural, el cual se caracteriza por una gran diversidad que debemos conocer, cuidar y difundir. Un ejemplo de patrimonio cultural es la fiesta de la Virgen de la Candelaria de Puno. Y eso sí lo hemos visto, ¿no, niños? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver. Aquí está, miren, ahí está. Todo sobre la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Sus vistosos trajes que llevan. Todo es un colorido, pero elegante. Continuemos, niños. Ahora vamos a conocer la diversidad cultural de tu región. Recuerda que la diversidad se expresa en las diferentes costumbres, festividades, tradiciones, lenguas y creaciones materiales que hemos heredado o que estamos construyendo juntos. Reúnete con tu familia o algún familiar y realiza lo siguiente. Coméntale sobre las manifestaciones culturales de algunas regiones del Perú que leíste. Pregúntale si conoce o sabe
sobre las costumbres, tradiciones, bailes, comidas y creaciones materiales culturales de tu región. Pídele que te comente sobre ellas y escribe en tu cuaderno. Niños, a escribir en su cuadernito, ahí. No se olvide. Continuamos, esto les va a ser útil. Bien, niños, aquí van a utilizar sus apuntes del cuaderno. Escribe en el siguiente organizador la información brindada por tu familiar. Si es necesario, revisa las anotaciones de tu cuaderno. Entonces ahí está el título grande, Diversidad Cultural de mi región. Coloquen su región. Si pertenecen pues a otra región que no es Lima, coloquen ahí. Ya, entonces, primera pregunta, dice ahí, ¿qué platos típicos preparan en mi región y cuándo se preparan? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner el ceviche de pato, cuando se preparan en una fiesta, también en las fiestas patronales, o el pepián de pava, yo puedo decir. Ya. Ahora dice, ¿qué construcciones o edificaciones antiguas existen en mi región y quiénes le hicieron? Uy, niños, qué lindo. Aquí los que son del Cusco pondrán pues Machu Picchu. ¿Y quiénes lo hicieron? Los incas. Muy bien. Luego abajo, ¿qué otras costumbres de mi región conozco y cómo se realizan? Pregunten entonces, aparte de estas costumbres que hay, que todos sabemos, ¿qué otras costumbres hay y cómo se realiza? Entonces, puede ser pues algún juego tradicional que en ninguna otra parte lo practiquen. Entonces ahí pueden colocar. Luego dice, ¿qué artesanías se elaboran en mi región y quiénes las hacen? Niños, aquí los niños que viven en Piura van a elaborar bastante y en todas partes del Perú hay artesanías. Entonces cada uno colocará las artesanías que se elaboran en su región. ¿Qué fiestas tradicionales o qué fiesta tradicional se realiza en mi región y cómo se celebra? Muy bien, ahí van a colocar pues la fiesta tradicional, así como la Virgen de la Candelaria, que es en Puno, y cómo lo realizan, ustedes van a colocar de su región. Muy bien, niños, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Busca imágenes o dibuja las diferentes manifestaciones culturales de tu región para acompañar tu trabajo. Claro, niños, ustedes ya han visto el esquema que se ha elaborado, entonces a un costado ya para poner las imágenes, como ya se ha estado elaborando en las semanas anteriores. No se olviden, las imágenes resaltan el trabajo. Presenta tu organizador visual con las distintas manifestaciones culturales de tu región a tu familia. De una vez terminados, niños, niñas, con su dibujito y todo, tu organizador, preséntela a sus familiares, enséñenles. A continuación, si cuentas con los medios necesarios para hacer una grabación, realiza un audio de tu presentación. Bien, niños, a ver, pueden exponer y ponerlo pues en su audio para poder escuchar, o un video. Para eso se van a ayudar de su organizador. Recuerda, la información del organizador sobre la diversidad cultural de tu región te servirá para presentarla en el reportaje que harás en las próximas actividades. Niños, para la próxima semana ya tendremos que elaborar entonces nuestro reportaje y todo lo que estamos haciendo se va a guardar porque va a servir mucho para elaborar nuestro reportaje. ¿Continuamos? Ahora que conoces un poco más sobre las manifestaciones culturales de tu región, reflexiona a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para seguir conociendo la diversidad cultural de mi región y ayudar a difundirla? Niños van a contestar en estos renglones, pero antes tienen que leer esto. Escribe en tu cuaderno algunas acciones para responder a la pregunta anterior, a la que acabo de decir. Pero
Aquí está el ejemplo que se les va a dar. Lean. Conozco y difundo la diversidad cultural de mi región cuando hago una entrevista a mis familiares sobre algunas manifestaciones culturales de mi región. Cuando organizo un mural de imágenes y dibujos de la diversidad cultural de mi región y lo publico con la ayuda de un familiar a través de los medios que tengo a mi alcance. Entonces, niños, ya con eso también ustedes se pueden guiar y escribir qué pueden hacer ustedes o qué acciones van a hacer para difundir, ¿no? La diversidad cultural de su región. Continuamos, niños. Bien, niños, luego de haber terminado de escribir algunas acciones para difundir la diversidad cultural de su región, lo cual los felicito, sigue trabajando con mucho entusiasmo las próximas actividades, pues te permitirán conocer mejor la diversidad cultural de tu región y además tendrás la oportunidad de difundirla a través de tu reportaje. Entonces vamos a reflexionar. Reflexiona sobre lo aprendido respondiendo a las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿qué parte de la actividad te gustó más? ¿Por qué? Bien, niños, ustedes observen todo lo que han trabajado y de ahí vean pues qué les gustó más, lo escribe y por qué les gustó. ¿Cómo te servirá lo aprendido en la actividad? ¿Para qué te sirve todo lo que estás aprendiendo en esta actividad? Coloquen ahí su respuesta. ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo lo superaste? Si es que lo has tenido. Si no, pues no tuve ninguna dificultad y pueden explicar por qué no lo tuvieron. Bien, niños, yo sé que ustedes trabajan muy bien. Por ello va mis felicitaciones a cada uno de ustedes porque están logrando muy buenos trabajos. Por ello va su medallita. Conmigo es hasta luego. Los espero por el grupo para cualquier preguntita que deseen. Nos vemos entonces.